Hola amigos de la historia, otra vez con ustedes y para mostrarles este trabajo que no estoy aquí para venderlo, no faltaría más, pero ¿saben una cosa? El autor es argentino y esto en este momento es conocidísimo en Europa. En España en particular, también en Francia, en Portugal, está traducido a 5 lenguas. Y me dicen mis amigos, ¿cómo no se va a conocer en Argentina? Es por eso que aquí estoy para compartirlo con ustedes. Es verdad que es un tema que me apasiona, porque ha llevado muchos años de mi vida ir poco a poco componiéndolo, mirándolo, tomando distancia, tratando de equilibrar los hechos. Hay una cosa que a mí me han dicho enseguida, ¿cómo hizo para poner tantos datos? Y yo digo, ¿saben? El trabajo principal para mí no ha sido poner los datos, sino quitarlos, para que fuera posible de leer, para que la visión sintética de conjunto de todo esto pueda llegar a ser comprensible, porque si lo abarrotamos demasiado, entonces se hace verdaderamente imposible de entender. Y aquí es donde está una característica que les digo enseguida de estas primeras sesiones que son como la visión de conjunto de lo que aquí les ofrecemos. Y es que nuestra época está caracterizada, y esto toca muy de cerca a los que de uno u otro modo estamos en los medios de comunicación, y decir que hoy hay más mirones que lectores. Y esto es algo ante lo cual tenemos que estar nosotros claramente situados, pero no lo digo como algo positivo. Sí, el mirar permite empezar a entender, pero es que hay que profundizar. Esta es una llamada también a entrar más a fondo, a interesarse por la historia, entender los datos, ir situándose porque tiene un efecto madurador extraordinario. Y ahí mismo es donde yo todavía insistiría en el decir que no queremos aquí dar, por así decir, como una especie de barniz cultural a las vidas y a las personas. Porque lo que realmente interesa es, como decíamos antes, situarse ante la realidad, tratar de ir elaborando una síntesis, pero que al mismo tiempo nos permita conocer más a fondo los hechos. Como solemos decir habitualmente, hay que evitar que el árbol impida ver al bosque y que el bosque no nos permita ver el árbol. Y eso es justamente lo que nosotros aquí estamos queriendo hacer. Pero yo iría más al fondo de qué es lo que pretendemos en medio de nuestras conversaciones sobre la historia. Y es preguntarnos una cosa fundamental. ¿La historia tiene sentido? ¿Realmente hay un porqué y un para qué en la historia del mundo? Porque ustedes saben una cosa, para la mayor parte de la gente, y esto desde los tiempos ancestrales, hay que decir que la historia para muchos y el tiempo parece una especie de calecita, un carrusel, en donde el mundo va dando vueltas, como cuando uno se sube a un caballito en la calecita y va galopando, pero no va a ningún lado. Y para muchos el tiempo es así. La historia no nos lleva a ningún lado, es un círculo vicioso que siempre vuelve a empezar, pero no vamos a ninguna parte. Y esto, amigos míos, es para mí garrafal. La historia tiene un sentido y precisamente los cristianos, siguiendo el camino de nuestros hermanos mayores, los hebreos, sabemos que la historia tiene un porqué y un para qué. Pero hay que ir más a fondo todavía en esta cuestión. Y es que el tema de la historia se refiere al conjunto de todos los hombres. En cambio, si lo pensamos a nivel personal, entendemos que el conjunto de la historia y su sentido da sentido a tu propia vida, a mi propia vida. Pase lo que pase en nuestra historia y en nuestra manera de ser y de vivir, si la historia tiene sentido, nosotros todos juntos tenemos un sentido. Tú personalmente también tienes un porqué y un para qué en esta vida. Por eso nos interesa entrar en la historia y entender algo más sobre el conjunto de ella.